Nos vamos en avión, tren, burro, hasta, yo creo que... ¿Caballo? A caballo, hasta Dodge City. Porque hoy vamos a hablar de una novela no muy apreciada por muchos lectores, súper apreciada por otros, que es lo que llaman la novela de vaqueros. La llamada novela de vaqueros, que al fin y al cabo, a veces, en el mejor de los casos, es novela de bandolero vaqueros, y en el mejor de los casos es novela de indios contra vaqueros, reconstruye desde el punto de vista de una producción inmensa norteamericana las épicas, entre comillas, del siglo XVIII y XIX, de la conquista hacia el oeste, de la expansión norteamericana. Ha producido un montón de buenas novelas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, y también un descrédito enorme. Si se te ocurre decir, no, yo leo novelas de vaqueros, en un club literario te van a ver gacho durante los siguientes 6 meses. Y muy mal. Y te va a ver feo. Sí. Pero muy mal que pase eso, porque hay muchos de los grandes escritores estadounidenses contemporáneos Ahí sí, sí. y a muchos comparados con Faulkner. Es decir, de esa potencia de narración, de escritura. Y entonces, si tienen ustedes lapicito, papelito, telefonito, les vamos a ofrecer una panorámica de lo que es la novela de vaqueros. Que además tampoco tendría que llamarse de vaqueros, porque no son solo cuidadores de vacas, aunque tiene que ver la expansión del ganado, luego la recuperación del ganado hacia los mataderos de Chicago. El nombre ha quedado como la novela de vaqueros. Y todo empezó, yo creo que todo empezó con El último mohicano, ¿no? Sí, que además es tremendo, Paco, porque te plantea la extinción De una de las grandes tribus. originarias del norte de América. Y es de una tristeza y de una soledad, y finalmente también un hombre que reproduce a una tribu y reproduce una épica, es decir, cómo fueron exterminados, ¿no? Cómo arrasaron con las tribus estadounidenses. Es muy conmovedor en ese Y sentido. no es western, no es el oeste, es al contrario. Yo me quedaría incluso con la película, ¿no, Norma? ¿Tú la traes en la cabeza El último mohicano? Que No, me la gusta del más último que la mohicano novela. no la traigo porque no la encontré, no la pude encontrar esa. Yo me quedaría con la película, que me parece una gran dignidad, porque abandona la épica del blanco, del conquistador blanco, Así para es. irse a la visión del último mohicano. Del último mohicano, sí. Pero la historia exótica no está ahí, la historia exótica está aquí. Ñaca, ñaca, observen. Uy, que es un alemán que produjo 20, 25, 30 novelas y que se volvió el gran fenómeno de venta de la novela de vaqueros, Karl May. Pero Karl May estuvo alguna vez en Estados Unidos. Nunca estuvo en Estados Unidos. Lo comparan por esta visión. Dicen que Karl May es el Julio Verne, el Emilio Salgari de Alemania. Es el equivalente de Verne francés, de Salgari italiano, que es ahí. Y no nada más de novelas de vaqueros. Karl May vendió 200 millones de copias, de ejemplares de sus novelas. Fueron adaptadas al cine, al teatro, a la radionovela, al cómic. Y de hecho las primeras ilustraciones muy famosas fueron de Sasha Snyder, las portadas de Karl May. Él mismo tiene una historia tremenda porque él quedó ciego
Durante 5 años, las narraciones de su padrino y de su abuelo fueron las que enriquecieron su imaginación. Y cuando a los 5 años lo operan y recupera la vista, ya lleva en su espíritu, dentro de él, lleva toda esta sensación de la aventura y de la narración. Tiene una vida muy problemática, ajetreada. se vuelve Estamos hablando maestro. del siglo XIX. Sí, él nace en 1812 en O sea, Alemania. en la época en que prospera el folletín en Francia, Salgari en Italia, etcétera, 1842. empieza a publicar novelas, pero todavía es más ajetreado, porque ¿cómo produce sus primeras novelas de la serie western de vaqueros? Donde los personajes fundamentales son Old Shatterhand, traducido Vieja Mano Segura, aunque los alemanes nunca se enteraron qué significaba Old Shatterhand, el jefe apache Winnetou y la hermana de Winnetou, que es el amor imposible de Old Shatterhand. Y luego hay una serie de personajes secundarios, pero Old Shatterhand es el corazón de la historia. Y su rifle de plata, Paco. Tiene una escopeta De doble cañón. de doble cañón Con una culata incrustada con De plata. incrustaciones de plata. y es católico. Es el único héroe vaquero católico. Y a mitad de las planicies de repente se arrodilla y reza, lo cual es medio exótico. Pero además, Carmel lo escribió después de salir de la cárcel. Sí, él estuvo en la cárcel, lo meten en la cárcel por haber robado un reloj. Él era maestro y le cuesta su carrera, pero eso define su carrera de escritor. Y empieza a producir. Y Superventas es la novela de aventuras. Yo me las leí todas. Esa es carne de cañón de mi infancia. Y no es cuando antagónico descubrí. de los indios, al No, contrario. no es pro Apache, Winnetou absolutamente es, pro Apache. sí. Y en contra, además, el corazón de las tramas es que a la búsqueda de la zona que controlan los apaches de unas minas de plata, la expansión del gangsterismo colonial norteamericano va a convertirse en el foco del conflicto. Matan al padre de Winnetou. Y entonces es muy pro Apache, muy pro Apache. ¿Le caíste a la serie, a la alemana? ¿La viste? No, fíjate que no Le conozco. pusimos Yo- de tarea una persecución horrible de cosas que no se encuentran. Pero ¿sabes qué, Paco? ¿Saben qué? Yo no soy lectora de western, no lo soy. Sin embargo, con esta tarea que bueno, se encomendaste para hablar del tema, yo de verdad que agradecidísima porque voy descubriendo justamente a estos escritores, de estas películas que no me da la vida para poder irlas comprendiendo, pero de un contenido social y de sensibilización en esa época, Paco Andrés, porque era un momento, fue un momento terrible en donde todos también tenían deseos de vivir, de poder poseer un pedazo de tierra, de los derechos. Sin embargo, pues el conflicto estuvo. Y esos son los personajes que van a estar asaltando en estas grandes novelas, que estos grandes autores van a tomar para poder hacer historias, ficciones tomadas. Por lo tanto, podremos decir que son historias históricas, porque la mayoría sí están basadas en personajes reales. De una manera muy extraña, porque Carmel nunca fue a Estados Unidos. Todos los paisajes que describe, nunca los vio. Permaneció encerrado en Alemania, vendiendo miles de libros, creando una mentalidad anticolonial. Los grandes personajes y héroes de la novela de aventuras, Salgari en Italia y Carmen en Alemania, son pro minoría, son anticolonialistas. Claro. Y en la época en que se está desarrollando y desatando el fenómeno colonial, en Italia la conquista de Libia y de Abisinia, en Francia el dominio del Congo y la zona subsahariana, en Alemania los intentos de hacerse una colonia en África, surgen estos cuates con mentalidades anticolonialistas que son los héroes de la literatura. Hay una serie televisiva muy mala, pero todo el mundo, que yo ya vi, pero todo el mundo me dice que está en camino una muy buena, de la que no tengo noticias. De la recuperación de Winnetou y Old Shatterhand. Es curioso, quizá por razones de nomenclatura sea más fácil recordar Winnetou, el jefe apache, que Old Shatterhand.
el vaquero sin nombre, porque no tiene nombre No. el personaje de él. Bueno, después de eso, pues surgen fenómenos extraños. La ley de Lynch de Aymar, que me parece muy menor, pero luego un fenómeno notable. Aparece, sí, aparece en Estados Unidos un escritor de novelas de centavito que empieza a convertirse en uno de los reyes del baile. Se adopta el nombre horrible de Louis L'Amour y es norteamericano. Y con este seudónimo empieza a escribir Louis L'Amour. ¿Sonaría comedia romántica Sí, chafa? No, sí. pues no. Empieza a escribir novelas de vaqueros y llega a vender varios millones de copias y ser el bestseller durante un año. Los encuentra uno en saldos en México. El arma rota, el cañón oscuro. Yo la verdad nunca me he atrevido a leerlos. Todavía en VHS mis ejemplares están empacados porque deben ser malísimas. Pero oye, si vendió 2 millones de ejemplares, alguna gracia tendría que tener. Por lo menos atrajo a millones de lectores a sus historias, y un tipo contradictorio, que se llama Luis el Amor, ¿no? Que escribe novelas de violencia, y de vaqueros. vaquera. ¿no? Sí. Y luego llegamos ahora sí a la época de los que empiezan a aparecer los grandes narradores. Primero Howard Fast, con El otoño de los Cheyennes, o mejor conocida como La última frontera. La última frontera, gran novela. Gran novela. Es una epopeya, una tribu abandona la reserva que Que lo tenía, obligan a y tener. Pequeño Lobo, que es el jefe, y 60 personas, mujeres, niños, ancianos, empiezan a recorrer y les dicen, pero es que se van a enfrentar al ejército de los Estados Unidos. Y la fuerza de llegar a su lugar de origen los mueve en contra de todo y de todos. Bandas de borrachos. Cazadores de Cazadores. indios. Pues una persecución terrible. Terrible. Es que justamente este sentido de regresar nuevamente a esta libertad, que es lo que da el orgullo, lo que da la dignidad humana. La dignidad humana no se cuestiona. Y en esta persecución a los cheyennes se les va la vida por encontrar justamente esos caminos de libertad. No importa, o es morir o es vivir. Es espectacular la saga hacia el norte, Y un bajo camino todas las persecuciones. marcado por la muerte, por el hambre y el frío. El frío, no, pasan cosas Sí. terribles. Hay película. Sí, hay película. ¿Sabes algo de la película? No la pueden. ¿Saben qué? Es que Fue de estuve castigo esta semana. buscando, no, pero esto despierta la curiosidad. Sí hay película. Where are they going? Home. Home? What you call Yellowstone Country. Pero que sí o sea, de verdad que sí lo recomendamos. Yo me quedé muy tocada porque la verdad es que yo en la universidad ni tampoco en mis clubes de lectura habíamos tocado el tema. Sin embargo, es parte de para poder comprender como este rompecabezas de lo que está sucediendo históricamente y cómo estos caminos de libertad van a estar latentes. Sin embargo, también el argumento de esta expansión de los que llegan los irlandeses, los ingleses a América, que tienen también esta necesidad, claro que con doctrinas con las que se argumentan, buscar el destino, argumentado de que finalmente es la divinidad quienes les está dando este permiso. Dicen que es la civilización. Exacto. Y arrasan con el mundo tribal original. Y Pero la novela de buscando. Fast es palabras mayores. La pueden bajar gratis. Y es muy fast, La última frontera. Muy fast. Es una el novela. mejor Fast. Exacto, es una obra de arte. Deberíamos de tenerla también aquí en el fondo, ¿no? Vamos a tenerla, pero silencio todos porque el fondo está trabajándose la publicación de varias de las obras de Howard Fast. Pero mientras tanto la pueden bajar gratis, La última frontera. Bueno, pues mientras nos vamos, porque estamos llegando un poco a lo contemporáneo, yo sí quisiera tener el chance de hablar de esta, Paco, Sí. de Larry McMurtry. Yo la verdad es que me encantaría tenerla como ejercicio placentero este fin de semana, porque es una gran, de verdad,
yo no leí la novela en inglés, debe de ser fantástico leerla en el idioma original, pero la traducción muy buena. Saben que tienen esta calidad literaria de estar narrando, de estarnos contando, y aunque hay descripciones muy minuciosas, causa mucho placer porque nos da una descripción de cada uno de los personajes que están ahí. ¿De qué va la historia? Paloma solitaria. Paloma solitaria, sí. Paloma solitaria. Paloma solitaria es una comunidad, hay un hotel. ¿Qué características? Salones, ladrones, sheriff, católicos, pero también un gran deseo de expansión. Bueno, pues estos personajes, unos personajes que tienen como un pequeño negocio, pero saben, en medio de una hostilidad del clima. Es muy importante aquí el clima porque ese clima externo es el clima que también está interno. Es una comunidad de amigos juntos, reunidos, y llega un personaje que les platica acerca de toda estas evidencias que ha tenido, porque este personaje se va huyendo porque le están acusando de un asesinato a un dentista. Es un accidente muy tonto. Sin embargo, pues está en esta persecución, pero les cuenta de lo que hay más allá, de las fronteras a donde pueden llegar, de las extensiones a donde podrán llegar. Y se dicen, pero si ya estamos viejos. Y sin embargo, Son hay dos alguaciles. Sí, Gus y Cole. Sí. Y entonces Muy bueno. comienzan estos a tener este deseo de ir, y siempre cuando hay deseo de caminar, de perseguir, de que hay más destino, se lo comparten a los demás compañeros y se van los cómplices. Ahí está como un poco la historia del héroe, porque todos son héroes y llevan un ganado al otro lado. A Montana. A Montana. Qué buena memoria tienes, Andrés. Sí. A Montana, lo cual significa que tendrán aventuras dolorosas, Uy. pérdidas. Todos en grupo tienen un deseo en común, pero personalmente tienen otro deseo que está aquí, el de conocer, el de aprender, el del destino, el de encontrarse. Es una novela Híjole. muy interesante. No, pero muy interesante. muchas Y la peripecias. miniserie es buenísima. Ganó el Esas- Pulitzer con esta novela, McMurtry. Eso es muy importante platicarlo. ¿Por qué gana? ¿Por qué gana con esta novela? Pues es Faulkner montado a caballo. Es una Claro. recuperación de la Exacto. calidad narrativa en la novela policíaca. fantástica. McMurtry también es el autor de Querido Billy. Participa en un montón de experiencias. Escribe Las calles de Laredo, una excelente novela. Y devuelve, yo diría, esta super calidad literaria Una calidad al literaria. policíaco. Ganó un Oscar por El secreto en la montaña, por su guión de Secreto en la montaña. La única serie de Vaqueros gay. vaqueros gay. Pues qué bueno Pero que son se toque el poco tema. vaqueros, no, Sí. no hay los ingredientes del western. Le seguiría James Carlos Blake, No, bueno. otro novelista de tamaños mayores, con cosas como Sangre Maldita, y el que yo diría que es el mejor novelista de novela de vaqueros, que es Cormac McCarthy, en la que me parece una de las mejores novelas que se han publicado de ese tamaño en el siglo XX. Debe ser de fines del siglo XX, principios del XXI. Meridiano de Sangre. Meridiano de Sangre. Meridiano de Sangre es una novela excepcional para leerla con miedo, porque es la novela de la brutalidad sin límite. Y si los psicópatas toman el poder de la vida cotidiana, ¿qué hacen? Pues matan. De mercenarios y sicarios. Mercenarios, sicarios, que se dedican Amorales, a asesinar psicópatas. todo lo que se está moviendo en el terreno fronterizo México-norteamericano, cobrando a tanto la cabellera del asesinato. Y les da lo mismo. Y es un libro aterrador. Meridiano de Sangre, anoten. Había que decir que en el western intervinieron personajes mayores de la literatura. Por ejemplo, no solo escribió sobre Billy el Niño McMurtry, escribió Ramón J. Sender, ¿sí? Y el cine, pues está repleto. Mandamos a Norma la Guerra, tiene una lista de todo lo que tiene que ver en estos próximos meses Oye, y Paco, medio y de habría- series y películas. Habría que decir que James Carlos Blake, bueno, también él podría ser una novela, nació en Tampico.
Ah, no sabía. Yo Nació que en era Tampico, mexicano. viene de una familia de inmigrantes irlandeses, ingleses, españoles. Tiene un pariente que era un pirata y fue ajusticiado en Veracruz. Por eso No sabía la historia de se Blake. apellida, por eso tiene James Carlos. Carlos Blake. Es también otro gran escritor, gran escritor. Y estamos dejando fuera el Spaghetti Western de Leone. Pero no hablemos del espagueti Clint western. Eastwood. ¿Por qué? Porque Leone es un comunista. Tiene la gran trilogía de los spaghetti westerns. El bueno, el malo y el feo por un puñado de dólares. Y Érase una vez en el oeste. Y lleva a Clint Eastwood. Le dice, este es el personaje. Pero Clint Eastwood no habla italiano. Y Sergio Leone, bueno, él era un comunista y Clint Eastwood es un hombre de ideas de ultraderecha. Y lo tiene ahí como personaje, no le importa. Nunca se entera no de le qué importa, está porque haciendo. además no habla. Pero ¿para qué va a hablar si está la música de Ennio Morricone en medio, ¿no? Y es una gran... Nos queda un recuperación. minuto todavía de esta ¿ya? apasionada para hablar de una novela Aliento mexicana. a muerte de Hangenberg. De verdad que a mí me encanta también todo este ritmo que Hangenberg tiene para contar sus relatos. Fíjense, esta mezcla de novela negra, policíaca, mezclada con western. Y todo es porque estamos en los tiempos, ubica la historia en los tiempos después del asesinato de Maximiliano. No, asesinato no, Perdón, la ejecución. Ejecución. No, perdón, sí, de la ejecución. Sí, tache. De la ejecución de Maximiliano. Él regresa a su pueblo que es Tehuacán, ¿no? Es esta población. Él estuvo en el ejército, en este ejército de Maximiliano, y por supuesto que es un personaje pues con ideas imperialistas, en desacuerdo con muchas cosas sociales, y para colmo cuando llega ve todo lleno con muchos cambios. Su padre está muerto, su esposa muerta, desaparecida, se siente traicionado y él llega a vengarse. Él llega a vengarse y es muy importante mencionar como también la geografía de Tehuacán y toda esa zona porque están todos los elementos del... Es una locura. Están todos los pero elementos. Es el único western mexicano que reconocemos de gran calidad. Y con esto terminamos el recomendamos programa de hoy. muchísimo. Híjole, pues yo tengo tarea para este fin de semana. De Tengo ver mucho, películas. de ver películas, de leer mucho western. Yo creo que voy a matar mi curiosidad y voy a leer a Luis Lamour. Luis Lemour.